de nuestro Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. En esta oportunidad, en nombre del equipo de coordinadores, compuestos por mis colegas, los doctores Nicolás Sarandía y el doctor Pedro Arancibia, quien está conectado vía Meet desde Capital Federal. Mi nombre es Fanny Montiveros y hoy vamos a abordar el tema Ley de Ejecución Penal número 24.660 y modificatorias, aspectos teóricos y prácticos. Y para ello contamos con la presencia del doctor Rodolfo Darío Quinteros, juez de ejecución penal número 1 y presidente de la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta, quien tuvo la deferencia y la gentileza de acercarse para compartir su sapiencia con nosotros. Doctor, bienvenido. Y antes, permítame, por favor, antes de cederle la palabra, comentarles a los colegas que están vía Meet que dejen sus inquietudes vía mensaje, ¿sí? De manera tal de que no interfiera con la voz del doctor. Gracias, doctor, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a los presentes, a los que están conectados vía Meet. Agradecer la invitación de parte del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Bueno, es un gusto, fue muy extensa la presentación de la doctora para lo que uno pretende, pero bueno, vamos a tratar de... El temario de ejecución de la pena es un temario bastante largo, parece corto, pero es largo. Y la idea es por ahí separar la charla en dos ocasiones, de acuerdo al tiempo en que vayamos desarrollando el tema. Así que bueno, vamos a empezar. La ejecución de la pena. La ejecución de la pena es una temática, aunque parecería algo bastante conocido, no lo es tanto por parte de los abogados del foro. ¿A qué me refiero? A que solamente, por lo menos en el juzgado donde yo pertenezco, existen entre 7 a 10 abogados particulares de la matrícula que se dedican a hacer ejecución de la pena. El resto de los expedientes, ¿sí?, lo maneja el defensor oficial número 1, el doctor Federico Gutiérrez. Calculo yo que en el interior puede haber una misma proporción, es decir, que de cada 10 expedientes, 2 únicamente son manejados por abogados particulares y el resto por el defensor oficial. Bien, la ejecución de la pena, dice su razón de ser, Constitución Nacional, Código Penal, Código Procesal Penal, la Ley 24.660, que es la ley base, y ahí lo último dice RIUC y RIAC. Para muchos dirán, esto es latín, chino o hebreo. No, es la abreviatura de Reglamento Interno de Unidades Carcelarias, el RIUC, y Reglamento Interno de Alcaidía General, el RIAC. ¿Por qué? Porque el juzgado de ejecución no es solamente ejecución de sentencia, sino también es ejecución y detenidos. Por lo tanto, también tenemos la competencia en detenidos. Muchos creen que el proceso penal se termina con la sentencia condenatoria, ¿sí? Y en realidad, el proceso penal termina cuando la persona condenada a una pena privativa de libertad agota su pena. Ahí termina el proceso penal. Por lo tanto, en esa última etapa, desde que fue condenado hasta el agotamiento de la pena, es la función del juzgado de ejecución y detenidos. ¿De dónde parte la existencia, podríamos decir, del juzgado de ejecución? Desde la garantía constitucional establecida en el artículo 18 de la Constitución, en la segunda parte, cuando dice, como está recalcado ahí, las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. ¿Sí? Esa es la frase, podríamos decir, esencial por la cual deriva todo lo que es la materia de ejecución de la pena. La Constitución también dice, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice. Y yo no estoy dispuesto a autorizar cosas que vayan más allá de la Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque si no me como un juicio político, una destitución. Entonces, la base de la ejecución de la sentencia parte de esa letra de la Constitución que dice que la cárcel es para seguridad y no para castigo. Siguiendo con la Constitución, y teniendo en cuenta que ya entiendo que todos sabemos la Constitución,
el artículo 31 establece la supremacía de la ley, ¿sí? Tanto de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes que dicten justamente el Congreso de la Nación en uso de sus atribuciones y facultades dadas por esta Constitución. ¿Por qué es importante el tema del artículo 31 y el 18 conjuntamente con el resto del articulado de la Constitución? Porque nuestra Constitución marca la historia sociopolítica, cultural y económica de nuestro país, tanto pasado, presente y futuro. Si leemos el preámbulo, dice que cuando termina, dice, ordenamos, decretamos para nosotros y para nuestra posteridad. Y si la Constitución fue dictada en el año 1853, imagínense nuestros tatarabuelos, los chosnos, ¿sí? Que llegamos y decimos, ya en aquel momento, ya en 1853, ya estaban pensando que las cárceles tenían que ser sanas y limpias, y no para castigos, sino para el resguardo de las mismas. Estamos en 1994, ya han pasado casi 200 y pico de años, y por lo tanto es respetar la Constitución también en materia de ejecución de la pena. Básicamente, la ley 24660 del año 1996 es la que se denomina Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. Y ya dice el artículo 1, y eso es importante que todos los abogados lo sepan, dice, la ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Esa primera etapa, o primer párrafo del artículo 1, viene del año 1996. Con la última reforma, se le agregó a este artículo 1 diciendo que el régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiadas para la finalidad enunciada. Entonces, el principio, o el primer principio jurídico de la ley de ejecución de la pena es la reinserción social. Esa es la finalidad. Si todo lo que se dicte o se aplique y vaya en contra de esa finalidad, es inconstitucional. Esta ley de ejecución penal tuvo, desde su sanción hasta el año 2017, 5 modificaciones, ¿sí? La primera en el 2004, más conocida como la ley Bloomberg, ¿sí? Que desde ese momento agravó una serie de requisitos para la ejecución de la pena. El año 2009, en los cuales se establece o se crea la figura o el instituto de la prisión domiciliaria que hasta el año 2009 era digamos, no se exigía para el cumplimiento de la prisión domiciliaria el monitoreo electrónico conocido como pulsera, más formalmente unidad de arresto domiciliario por monitoreo electrónico, UADME. Si por ahí escucharon hablar de esa palabrita, UADME es el organismo del control que lleva las pulseras electrónicas acá en Salta. En el año 2011, la ley 26695 modifica el artículo 140 que implementa el estímulo educativo como un beneficio a las personas privadas de libertad para poder acceder a ciertas fases y periodos de la ley. Eso ya lo vamos a ver más adelante. El año 2013, a través de la ley 26813, ahí se implementa el sistema de monitoreo electrónico. Y en el año 2017 se dicta la última modificatoria, que es la ley 27375, y que está cuestionada a lo largo y a lo ancho del país como una ley de carácter inconstitucional porque ha establecido una serie de requisitos que atentan justamente contra lo que decía el artículo 1, o lo que dice el artículo 1 de la ley, que es la finalidad, que es la reinserción social, la adecuada reinserción social. Bien, ese régimen penitenciario que está establecido en el artículo 1 de la ley 24660 es lo que generalmente se denomina progresividad de la ley, es decir, el paso a paso, despacito, de la persona que ingresa a cualquier unidad carcelaria del servicio penitenciario de la provincia de Salta, empieza por un periodo de observación, que en la práctica se establece
que la persona que ingresa a la unidad carcelaria número 1, que es acá en Villa Las Rosas, ingresa al pabellón I o al pabellón K. I de ingreso, K de buena conducta, en principio de observación. Periodo de observación que tiene un lapso, si bien la ley dice 20 días, no se determina si son días hábiles o días corridos, con lo cual ese periodo de observación, el servicio penitenciario, cuando el artículo 1 dice de acuerdo a las circunstancias de cada caso, es lo que se hace un estudio de la condena, de la pena, y también se establece o se hace un estudio psicológico, psiquiátrico y social de la persona privada de libertad, a los fines de determinar cuál es el tratamiento individualizado para esa persona. ¿Qué significa esto? Si habría una causa en la cual hay 5 personas involucradas, el tratamiento es individualizado por cada uno de ellos. Por lo tanto, en el cumplimiento de ese tratamiento individualizado, puede ser que algunos accedan a beneficios de ley antes que otros o no accedan. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos en sede judicial, sí, pero mi compañero ya salió, era tu compañero. Él tenía su tratamiento, vos tenés el tuyo. Si no cumplís con las pautas que te da el servicio penitenciario, la cual el juzgado tiene que controlar, y no va a llegar de la misma manera a los beneficios. Cumplido el periodo de observación, la persona privada de libertad pasa al periodo de tratamiento. Ese periodo de tratamiento, a diferencia del periodo de observación, no tiene un plazo determinado. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que estar en tratamiento? De acuerdo al delito, de acuerdo al tiempo de condena, y de acuerdo al comportamiento que posee la persona. Ese periodo de tratamiento tiene 3 fases: socialización, consolidación y confianza. ¿Por qué tiene estas 3 fases? Porque la ley hoy sí lo prevé, la ley 2460 en forma expresa, antes no lo tenía, sino que se hacía a través de los reglamentos carcelarios del orden provincial, en cada una de las provincias, por supuesto, de la República Argentina. Hoy ya está establecido en la ley nacional. Esas fases de progresividad le van permitiendo a la persona privada de libertad de ir avanzando, ¿sí?, en el cumplimiento de la pena, no solamente temporal, sino cumplir con los requisitos objetivos y subjetivos de ese tratamiento penitenciario, y que a la postre, a futuro, van a servir de base cuando solicite algún tipo de beneficio de ley. También le permite ir avanzando con tarea de fajina, cumplir con los talleres, acceder a la educación formal dentro de la unidad carcelaria, poder hacer salidas de estudios extramuros, poder cumplir con salidas domiciliarias para afianzar vínculos, ¿sí? Dentro de ese periodo de tratamiento también se fija un tratamiento, podríamos decir, subjetivo, sobre todo para las personas que están condenadas por delitos de abuso sexual y homicidio, en los cuales el tratamiento que se le brinda en la unidad carcelaria, a través del gabinete técnico criminológico, ¿sí?, tiende a que el interno, como decía el artículo 1 de la ley, comprenda su situación legal. Nosotros en la práctica, en el juzgado, muchas veces cuando tenemos audiencia con las personas privadas de libertad, vienen y todos dicen, que cometí un error. No, un momentito. Error cometemos todos, y no todos estamos en la cárcel. Entonces se les empieza, usted cometió un delito. Porque es importante que la persona privada de libertad adquiere esos conceptos para entender cuál es su situación legal. Por supuesto, sabemos que a los abusadores y a los homicidios por ahí les causa un poco de pudor, de vergüenza, decir, no, yo estoy esto por abuso y por todas esas cuestiones. Pero en el juzgado, cuando tenemos la oportunidad de tener audiencia, cuando ellos hablan de error, les decimos, no, momentito, es un delito, por eso usted está en la cárcel. Como dijimos, ese periodo de tratamiento, previsto en la ley, tiene esas 3 fases, y una vez que accede a confianza, es como que, como dice la ley, que es para resguardo de los presos y no para castigo, empieza el servicio penitenciario a
darle un poquito más de libertad a la persona privada de libertad. Ustedes me van a escuchar a mí y trato de siempre usar la frase persona privada de libertad, ¿sí? Porque trato de incluir a hombres y mujeres y a las personas de distintos géneros, ¿sí? Porque decir preso es como ponerle un rótulo, ¿sí? Decir interno penado es ponerle otro rótulo. Ahora, decir persona privada de libertad ya engendra en uno, ¿sí?, la cierta consideración de que estamos hablando con otra persona, con otro ser humano, y que cometió un delito. Yo también digo, y le digo diariamente al personal de mi juzgado, y a los chicos que van a hacer pasantías, que también salen de la escuela de magistratura, de que para trabajar en un juzgado de ejecución de sentencia, o de la pena, como quieran denominarlo, hay que eliminar de la cabeza los prejuicios, ¿sí? Porque tenemos la tarea, que para muchos dicen que es ingrata y para otros es algo amigo de los presos, por ahí escuchamos en la frase, en la jerga popular, que no está exenta de cualquier vicisitud y cualquier fragilidad que podamos tener, ¿sí? Entonces, hablar de persona es ya hacer en la cabeza una imagen mental que va más allá del expediente, del papel. Entonces, detrás del expediente hay un ser humano. Y como tal ser humano, y conforme lo dice la Constitución, como lo dice para mí, también se lo dice para ellos, tiene derechos y obligaciones dentro del servicio penitenciario o de cualquier unidad carcelaria del servicio penitenciario. Y por lo tanto, mi obligación como funcionario público, al igual que los funcionarios de unidad carcelaria, es tratar de respetar esos derechos y hacer cumplir sus obligaciones. La ley dice que cumplido, o digamos, pasar del periodo de observación al periodo de tratamiento en las 3 fases, luego supera y puede ingresar al periodo de prueba. Como dijimos, la ley fija para el periodo de observación 20 días, pero para el periodo de tratamiento no fija un plazo de días, sino que se va haciendo una evaluación, y así lo dice el RIUC y la ley, trimestral, ¿sí?, a los fines de ver si la persona va cumpliendo con los objetivos tanto fácticos como subjetivos de ese tratamiento individualizado. ¿Sí? Entonces, cada 3 meses se lo va evaluando. Y si va cumpliendo con el objetivo, va pasando de fases, ¿sí? Y si llega a la fase de confianza y cumple con el objetivo, puede acceder al periodo de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre el periodo de prueba y los 2 anteriores? Que generalmente el periodo de prueba permite a la persona privada de libertad acceder a establecimientos semiabiertos donde se evalúa el autogobierno y la autodisciplina del interno. Ahí la persona privada de libertad tiene un resguardo de seguridad por parte del personal penitenciario mínimo o básico. Esos establecimientos semiabiertos se denominan granjas penales. La particularidad que tiene Salta con respecto a las granjas penales es que las mujeres no acceden, porque no está previsto. ¿Sí? Ahora, uno dice, sí, pero la ley de identidad de género, igualdad de género, ese que tenemos que hacer, sí, está en proceso de cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario tiene más de 70 años y al momento de la creación no estaba, o podemos decir, las mujeres no delinquían. Bueno, ahora sí. ¿Sí? Y en la unidad carcelaria número 4, que es la unidad carcelaria destinada para mujeres, si bien estaba previsto para 80 mujeres, ¿sí?, hoy hay 140. ¿Sí? La unidad carcelaria número 9 de Orán, ¿sí?, que estaba previsto para 10, hoy tienen más de 30. Son las 2 únicas unidades carcelarias en la provincia donde están alojadas las mujeres que están cumpliendo una pena privativa de libertad. Y usted me dirá, ¿y Tartagal? No tiene. ¿Metam? No tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cumplen? En los cuerpos de policía, ¿sí? En dependencias del cuerpo de policía,
siempre y cuando mantengan una buena conducta. Ante el primer acto de indisciplina, son trasladadas a la UC4 o a la UC9. Todo lo que hace el servicio penitenciario, toda la actividad penitenciaria, el régimen represivo, el tratamiento que hace la persona privada de libertad, siempre está sujeta bajo el control judicial. ¿Por qué? Porque nace de ese artículo 18, que dice la última parte, que so pretexto de que aquel juez que tolere la sentencia, va a ser sometido a juicio. Entonces, bajo ese control judicial que deriva del artículo 18 de la Constitución, el artículo 3 de la ley dice que toda actividad es bajo control judicial. Por supuesto que ese control judicial, como el proceso penal, siempre es después del hecho. El juez penal no actúa antes del hecho, siempre actúa después. Bueno, lo mismo sucede acá. Dijimos que a lo largo de este proceso de progresividad, la persona tiene derechos y obligaciones que hacen a su libertad y hacen a la obligación del Estado. Nosotros, como órgano del Estado, debemos y hemos jurado al momento de asumir el cargo de respetar la Constitución y todas las leyes que se dicten en su consecuencia. Ahí, como ustedes podrán ver, el artículo 3 de la ley 24660 y el artículo 5 del RIUC establece justamente el rol del control judicial. Aunque en la práctica, y siempre se lo decimos en el servicio penitenciario, a lo largo de los cursos de capacitación que hacemos durante los años, y se lo decimos, digamos, de buena manera, a ellos no les gusta que los controlen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una formación castrense, ¿sí? Tienen una formación de mando, de orden, que deben cumplir. Y ellos creen que al haber nacido antes que el juzgado de ejecución, es como que tiene más autoridad que el juzgado en sí. Entonces tenemos también una buena, una sana lucha diaria con el servicio penitenciario para que entiendan cuál es el rol del juzgado de ejecución. Y no porque sea yo, sino porque el juzgado está y está establecido como un órgano de control de la Constitución y ellos tienen que respetar la Constitución. Sí. El juzgado de ejecución número 1 desde el año 2000. ¿Sí? Antes existía, estaba el juzgado de ejecución y la Secretaría de Detenidos. Después, por acordadas y por leyes provinciales, se unificó el juzgado de ejecución y detenidos, ¿sí? Y, no, perdón, antes del 2000, año 94, ¿sí? Del 2000 se creó el juzgado de ejecución número 2 de acá de Salta. ¿Sí? En el interior, lo que es el Distrito Judicial Norte Orán y el Distrito Judicial Norte Tartagal, la función del juzgado de ejecución la cumple el vocal o el juez del Tribunal de Juicio Sala 1. ¿Sí? Como son 3 jueces y 3 vocales, por acordada de la Corte, la función de ejecución se cumple cada 4 meses. ¿Sí? Como son 3, van rotando. ¿Sí? Entonces, como es un cargo unipersonal, la particularidad está, y uno lo ve y dice, claro, el juez que condenó muchas veces tiene que controlar la ejecución. Ahí hay una dicotomía, aunque por ley ya está creado el juzgado de ejecución de Tartagal, aunque no está puesto en funcionamiento. Sí. Doctor, el juzgado de circunscripción, perdón, Sí. de Sur, Metán, depende de... Sí. ¿No tiene juez de ejecución? No, nosotros por ley y por el código tenemos competencias distrito centro y sur. Por lo tanto, controlamos a las personas privadas de libertad que están acá en todo el distrito Salta, con lo que es Metán, Rosario La Frontera, el Galpón, Joaquín González, el Quebrachal y todas las zonas aledañas de ese sector. ¿Sí? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Lo que usted quiera, total es gratis. Bien, yo litigo en Orán. Sí. Y bueno, me ha tocado una situación durante la investigación penal preparatoria de solicitar, era una señora que estaba detenida en la unidad 9, de solicitar permiso y cuestiones así, y el juez de garantía
se lavaba las manos diciéndome que le tenía que pedir al juez de ejecución, el juez de ejecución se lavaba las manos diciéndome que le tenía que pedir al juez de garantía, y así me tuvieron meses hasta que me revocaron el poder, y lamentablemente es un desastre lo que hacen con el tema de que se lavan las manos entre ellos, y ni hablar, si ya está en el periodo ya condenado, cuando solicitas, por ejemplo, una libertad condicional, con la historia de que no hay psiquiatra, por ejemplo, en los casos de abuso, te tienen años, pero años te tienen, intentando una libertad condicional. O sea, lo que pasa en Orán es terrible, la verdad, con el tema de los presos. Ni hablar de lo que pasa con las personas que están detenidas, por ejemplo, en Picharal, en la 21, donde están hacinados, donde, por ejemplo, el viernes pasado le entró la brigada y los golpeó a todos los chicos. Para mí son personas también, yo no los considero, porque pareciera que fueran infrahumanos, ¿no? Los golpearon, no le dejaban pasar alimento. La verdad que nadie se hace cargo de esta situación. Bien, la situación que describe la doctora Rayé, digamos, no es nuevo. Y se va agravando, creo que con el tiempo, ¿sí? Ustedes fíjense, acá en Salta, y bueno, también debe suceder en el interior de igual magnitud, la alcaidía general número 1 acá en Salta, cuando se proyectó, por dar el ejemplo, en el año 2000, por dar un ejemplo, ¿sí? Se concretó en el año 2005. En ese periodo de 5 años cambió el Código Procesal y le dio más facultades al Ministerio Público Fiscal para investigar, y se cambió hasta la forma del proceso, de inquisitivo a acusatorio mixto. Y la alcaidía, y sucede también en las comisarías de la provincia, estaba prevista originalmente para 350 personas. Bueno, el día que inauguraron ya tenían 700. Actualmente, por lo menos acá en la Alcaldía General de Varones, se maneja un promedio mensual de 840 a 890 internos. ¿Sí? Entonces, si la alcaldía que estaba hecha o prevista para 350 personas, hoy tiene casi 900, está 3 veces más de su capacidad operativa. Con lo cual implica, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que la inversión que se tiene que hacer de recursos humanos y materiales en el servicio penitenciario tiene que ir a la par de la realidad. Pero esa realidad, y ya vamos a ver más adelante, hace que la cuestión, por eso decíamos, de prejuicios, ¿sí? Si no dan los números desde el punto de vista estadístico, el gobierno no va a invertir como invierte en salud, o en educación, o en otro tipo de infraestructura, ¿sí? Porque los números, y se los adelanto, para que se implemente una política pública que se denomina hoy, ¿sí? Se hace un estudio estadístico, ¿sí? La estadística tiene que decir que tiene que haber una porción de la sociedad que realmente interese, que tenga las necesidades básicas insatisfechas, como para que el gobierno invierta en ese sector. Ahora, si de 1.700.000 salteños que somos de acuerdo al último censo, únicamente son 6.000 los que están privados de libertad, ya sea penados o detenidos, lo que representa el 0,33% de la población, ¿qué política pública puede existir para que situaciones como hacinamiento que se da en Orán, Tartagal, Pichanal, Metán, Salta Capital, pueda cambiar y variar sustancialmente? En ese panorama es que el juez de ejecución trabaja, los defensores trabajan, ¿sí? Y el servicio penitenciario trabaja. Doctor, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Agustín Aguilera, soy Ok. abogado de la matrícula de la provincia. Está bien, sí, te veo el nombre acá en la pantalla. Bien, aprovecho esta enorme oportunidad que nos brinda el colegio de tenerlo a usted
prácticamente en una inmediación, llamémoslo, en el contacto, para por lo menos plantearle las siguientes inquietudes, ¿sí? Serían cuestiones más de índole práctica que de índole, llamémosle, legal, en lo que se refiere a la normativa. La primera pregunta que quisiera hacerle, y que creo que nos ayudaría mucho a arrojar luz sobre esto, es de que si es necesario cumplimentar o estar formalmente el interno, el privado de la libertad, ingresado en el periodo de prueba, para estar habilitado prima facie por la ley a los efectos de poder solicitar o estar en condiciones de acceder a una libertad asistida o libertad condicional. Por otro lado, ¿qué sucede con las condenas cortas? Ya que gran parte del tiempo muchos privados de la libertad la cumplen muchas veces en la propia alcaldía, se demora el traslado y en ese tiempo no fue calificado, ingresó, bueno, con los recursos limitados que tiene el Estado también, en un periodo, llamémoslo ya, de desventaja con situación a otros internos y no le da, llamémosle matemáticamente y aún tampoco social y ambientalmente la posibilidad de acceder a alguno de estos beneficios, ¿sí? Beneficio o más que beneficio, derechos, ¿sí? Y por otro lado, la tercera cuestión es de que muchas veces, como usted dice, este disciplinamiento castrense que no ha hecho, llamémosle, mella en la mente de gran parte de los agentes del servicio penitenciario, que no comprenden que ellos tienen un régimen, pero ese régimen no tiene que ser absolutamente secreto, oculto, y como que para llegar a una constatación de un documento fundamental para la defensa, que es para acreditar algún extremo fáctico, porque lógicamente el condenado no lo tiene, es que muchas veces nosotros como abogados defensores consultamos el famoso legajo de internos en sectores judiciales y queremos a veces hasta compulsar alguna foto sobre alguna parte de ahí para tener ese elemento munido y fundar algún pedido y muchas veces, bueno, no muchas veces, en general se nos rechaza, se nos dice que no se puede, que está prohibido, etcétera, etcétera, y cuando a veces a mí me tocó pedir una remisión de tal documentación que obra en tal foja de ese legajo de condenado para acreditar algún extremo fáctico, que cuya documentación no la podría yo llegar a tener, digamos, en mi rol de defensor, desde el juzgado no me han hecho lugar o directamente han omitido esa petición. ¿Cómo se resuelve esta tensión constante que hay entre el ejercicio de las facultades del derecho penal penitenciario, que no es en sí un derecho administrativo, y el derecho jurisdiccional judicial? Nada más, solamente eso, doctor. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de responder.
Bueno, acá me acotan que tratemos de avanzar con la charla a los fines de terminar con lo que es el periodo de prueba para evacuar las consultas que puedan hacer. Lo que no se haya escuchado lo voy a tratar de repetir, no hay ningún problema, ¿sí? Así que, bueno, la idea era avanzar con este tema para que podamos tener un poquito más claro el panorama. Bien, el periodo de prueba que dijimos hace ratito permite a la persona acceder a dos tipos de beneficios, ¿sí? Son los primeros beneficios que la ley, podríamos decir, le otorga a la persona privada de libertad para que puedan salir extramuros, o sea, fuera de cualquier unidad carcelaria. Esos beneficios son el beneficio de semilibertad y el beneficio de salidas transitorias. El beneficio de semilibertad son las denominadas comúnmente salidas laborales. Salidas laborales que se pueden hacer bajo el convenio municipal acá en Salta, cuyo empleador es el municipio de la ciudad de Salta, y básicamente cumplen las tareas en la Dirección de Obras Públicas del municipio de Salta. Y como así también pueden, por supuesto, y no hay obstáculo porque la ley no lo prohíbe, tener empleador privado o particular. Generalmente, en el 97,83%, el empleado privado son los familiares o amigos de la persona privada de libertad. Si bien la ley establece que el empleador tiene que cumplir con todas sus obligaciones legales, impositivas, sociales, cargas de todo tipo, sabemos, y desde ahí vemos, por lo menos en mi caso, veo la parte más beneficiosa para la persona privada de libertad de lograr que esa reinserción social se pueda hacer lo más rápido posible, de no exigir al empleador privado que sea familiar, que tiene el almacén, el kiosquito, la carnicería, la panadería, que cumpla con todos esos requisitos que la ley establece, sino básicamente que le dé trabajo y le pague, ¿sí? Y que la persona con lo que cobra pueda ir formando su fondo propio con el 30% de lo que percibe como empleado de ese empleador. Uno dirán, ah, qué bonito, sale a trabajar. Sí, pero las condiciones en la realidad, si una persona libre, por dar un ejemplo, cobra 100.000 pesos en la panadería, la persona privada de libertad cobra 20.000. Entonces, uno dice, che, al mes. ¿Sí? Entonces, no es que se le paga, no es que se hace rico la persona privada de libertad en el proceso de reinserción, ¿sí? Entonces, tratamos justamente de esa realidad hacer que el proceso de reinserción extramuros sea, no digo lo más rápido posible, pero sí ser atendible a cada caso en particular. Estos dos beneficios que prevé la ley son independientes, ¿sí? No es que para gozar de salida transitoria tiene que tener semilibertad y viceversa, ¿sí? El único caso que está previsto digamos, de que obtenida la semilibertad, sí o sí se le tiene que dar una salida transitoria, es en el artículo 35 del reglamento interno de unidades carcelarias, conocido como el RIUC. Y que esa obligación que fija el RIUC de que obtenida la semilibertad, sí o sí tiene una salida transitoria, puede ser atenuada con una decisión judicial en sentido contrario. Por supuesto que en la práctica también vamos matizando este tipo de salidas porque, como decimos en la jerga popular, te doy la mano y me agarras el codo. Entonces el preso sabe que cuando obtiene un beneficio ya está calculando cuál es el próximo que puede pedir. Entonces tratamos de que él entienda que no es un error, que es un delito y que tiene que ir despacio. ¿Sí? Por lo menos en el caso particular, así se lo planteamos y se lo hacemos saber en las audiencias que vienen. Y que yo en la práctica, en mi caso particular, previo a obtener un beneficio, siempre hago una audiencia de visu
con la persona privada de libertad para que, atento que son tantos los que están privados de libertad, por lo menos que nos conozcamos personalmente y que conozca lo que el juzgado quiere decir en el papel, pero que lo entienda de palabra. ¿Por qué? Porque también sabemos que en la práctica, el servicio penitenciario, cuando llega una orden judicial, lo llama a la presa, vení, firma acá. ¿Qué ha dicho? Nada, vos firmá y andate. Chao, no le dice nada. Y después el preso, no es que nadie me ha dicho nada, que yo no sabía. Entonces, para evitar esos comentarios de la persona privada de libertad, los llamamos, le explicamos esto viene así, así, así. Y concluimos la audiencia. Después no digas que no te avisamos, ¿no? Y le decimos, ¿vos conocés el dicho que dice el que avisa no traiciona? Bueno, acá está. Esto es así. Tac, 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 le vamos explicando. Tengo la grata datos de la realidad que del 100% de los beneficios que otorga el juzgado, un porcentaje muy bajo, creo inferior al 5%, que son reincidentes. No sé si es por la última charla que hacemos, o por qué, o porque nos caemos bien, no sé, ¿sí? O porque realmente han entendido su proceso dentro de la unidad carcelaria y no vuelven a delinquir. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? No se avanza. Sí. Disculpe. ¿Y cómo juega el papel de la víctima en este periodo de beneficio? Bien. No sé si ya lo No, está bien. No lo había previsto, pero sí, nada. A ver, el rol de la víctima. Existe una ley a nivel nacional que es la 27372, ¿sí? Que estableció los derechos de la víctima. Eso después se plasmó en la reforma, en la última reforma de la ley de ejecución, que es la ley 27375, en el famoso artículo 11 bis. ¿Sí? Pero antes de eso, en nuestro código procesal, no sé si alguno tiene un código procesal acá, lean el artículo 99, dice derecho a la víctima. ¿Sí? Entonces, si no hubiera estado previsto en la ley, nosotros igual tenemos que hacer cumplir lo que dice el código procesal. Eso sí, sabemos que en el 99% de los casos la víctima siempre se opone al beneficio. ¿Sí? Por eso es que la ley prevé de que lo que diga la víctima, ¿sí?, en audiencia no es vinculante para el juez. ¿Por qué? Porque yo tengo, digamos, el magistrado de ejecución tiene que ver la reinserción social del preso, que haya comprendido la capacidad de saber su situación, más allá de que la víctima tenga miedo o no quiera. ¿Sí? Porque muchas veces nos damos con algunas situaciones que parecen paradójicas o antagónicas. ¿Sí? En los casos de violencia, la víctima está de acuerdo. Y uno dice, ¿por qué? Porque es un ámbito familiar, porque la pobreza, porque ahí entra otras cuestiones. En los delitos de abuso, no, porque tal cosa. Pero yo también le pregunto a la víctima cuando viene, ¿usted hizo tratamiento psicológico para ayudar a superar esto? No. Entonces, de ese 99%, casi el 100% de las víctimas de abuso sexual no hicieron tratamiento psicológico. Entonces, se quedaron con el miedo, ya hace 6 años, 7 años, cuando fue el juicio, y que muchas veces sabemos que el juicio son hechos que se ventilan de 3, 4 o 5 años antes. Entonces, quedaron con el miedo de esos 10, 15 años atrás. Entonces, le explicamos a la víctima, ¿sí?, de que la persona, si ha cumplido básicamente o adecuadamente con el régimen penitenciario, va a poder acceder a salidas. Y le informamos también a la víctima que en el caso que acceda, se va a poner como regla de conducta la prohibición de acercamiento o contacto con ella, y que si lo llama por teléfono, WhatsApp, internet, manda un primo, manda un tío, manda un amigo, y le va a decir que venga al juzgado, haga una exposición, ¿sí? Y en virtud de eso seguimos con el próximo paso. Y de acuerdo a la magnitud de lo que denuncie, podemos suspender o revocar el beneficio. ¿Sí? Pero a la víctima, como así también, el juzgado no tiene una oficina como es en la IPP de tener como tipo cámara GESEL, ¿sí? No tenemos un lugar para atender a la víctima, ¿sí? Como puede suceder en muchos juzgados del interior. Entonces, cuando son
la mayoría son menores o mujeres, desalojamos la sala de los sumariantes varones y se quedan con la mujer para tomarle la audiencia. Como yo en el juzgado tengo una secretaria y una abogada auxiliar que cumple funciones de secretario, mujeres, ni siquiera yo me acerco. Las derivo para que ellas charlen, pero les digo, mire, pregúntenle en esto. Sáquense las dudas de esto. ¿Por qué? Porque tratamos de no revictimizar a la víctima. Tratamos de que si la vemos nerviosa, que se calme, nos tomamos el tiempo. No es que la audiencia tiene que durar 5 o 10 minutos, no. Si tiene que durar media hora, 45 minutos, tomamos la audiencia media hora y 45 minutos para escuchar a la víctima. Porque va a ser la primera y única vez que la podamos tener en presencia, cosa que a lo mejor en la etapa de juicio sí la tuvieron, pero en la ejecución no, porque encima pasó ya un tiempo determinado en el cumplimiento de la pena. ¿Sí? Ese es, como digo yo, el carácter humanitario, tanto para el victimario como para la víctima. Escucharlos a ambos. Y después vemos, la última reforma de la ley le faculta a la víctima a ofrecer peritos en el transcurso, digamos, del trámite de un beneficio. Pero básicamente está apuntado a los delitos de abuso sexual. ¿Por qué? En los beneficios que se tramitan en los juzgados de ejecución, la materia más candente, podríamos decir, son los abusos sexuales. Y se discute justamente el tema psicológico. Entonces, por eso es que la ley le dice a la víctima, usted también puede ofrecer peritos para contrarrestar y analizar en el juzgado la cuestión psicológica. No recuerdo qué artículo había leído de la ley. Está bueno, porque yo tampoco me acuerdo. Pero había un artículo que decía que estos beneficios se podían conceder a los penados por abusos sexuales. Bien. Sí, eso lo vamos a ver en otra charla. La ley, por eso le decía que dentro de las reformas de la ley, la última, la 27375, ha modificado una serie de requisitos, pero para toda la progresividad. Por eso es que decimos, y estamos declarando desde el juzgado, siguiendo un fallo de la Corte, la inconstitucionalidad de ciertos artículos y ciertos supuestos, porque decimos, si la persona ha hecho todo bien, objetivamente, el psicológico le dice, sí, mejoró, cambió, puede seguir tratando. ¿Por qué le vamos a decir que no? Porque la ley lo dice. Entonces, en la realidad del caso, por eso el artículo 1 dice, atendiendo las circunstancias de cada caso. Y eso entendió la Corte de Justicia de Salta, en el fallo Cañarima, en el año 2021, que declaró la inconstitucionalidad de esas reformas, o de parte de esas reformas, pero que da pie a que podamos nosotros ampliar en cada caso particular la situación de inconstitucionalidad para poder obtener el beneficio. Uno dice, sí, pero también valoramos lo que es el hacinamiento carcelario, el comportamiento de la persona, si son primarios, si no son primarios, ¿sí? La edad, si tiene familia, todas las circunstancias de cada caso, por lo menos en mi caso particular, influyen al momento de tomar una decisión. Bueno, ahí en imágenes está más o menos gráficamente lo que es el periodo de prueba o la progresividad, ¿sí? De acá abajito, la persona que ingresa a la unidad carcelaria, que parecería ser que está desahuciado y no puede salir nunca más, a medida que va haciendo progresividad en virtud de ese tratamiento que se hace en el periodo de observación, puede empezar a hacer talleres dentro de la unidad carcelaria. Una vez que siga avanzando y pasa de fase del periodo de tratamiento, socialización, consolidación y confianza, puede acceder al periodo de prueba. ¿Qué significa? Salir a trabajar afuera o salir bajo salidas transitorias, que es para afianzar vínculos o para realizar estudios en las facultades. O cualquier otro estudio terciario también. Sí. No sé en qué ley está, pero no sé si es de carácter provincial o nacional. Sí. El sueldo a los presos. Sueldo, qué bonito. ¿Existe? El sueldo existe, ¿sí? Porque la ley sostiene de que la persona que salga, sobre todo en el convenio municipal, tiene que cobrar el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Está previsto en la ley. Lo que
no prevé la ley es que se cumpla en la práctica, ¿sí? Hoy el salario mínimo vital y móvil, como todos lo conocemos, es que tiene que cubrir la canasta básica, ¿sí? Familiar. No sé cuánto estará ahora, pero supóngase que esté en 200.000 pesos. Entonces, toda persona privada de libertad, en estos casos los varones, que vayan a trabajar el convenio municipal, deberían cobrar 200.000 pesos. Sin embargo, en la práctica, cobran menos del 50% del salario mínimo vital y móvil. Entonces, con ese peculio que se le dice, ellos van conformando el fondo propio. ¿Para qué? Es una manera de ahorrar para el momento en que agote la pena y salga en libertad. ¿Para qué? Para que la reinserción social no es lo mismo salir con los bolsillos vacíos que con los bolsillos con un poquito de plata. ¿Eso incluye también los aportes? Debería, conforme la letra de la ley. No se pasa. No sucede en la realidad. ¿Ese sería el fondo de reserva que tienen? No, el fondo de reserva, el fondo propio se conforma con el 30% de lo que cobra. Y el fondo de reserva es un porcentaje de ese fondo propio. Doctor, ese dinero que va quedando, pensando, ¿no es cierto?, en que la devaluación del dinero que viene sufriendo Argentina desde hace años, ¿cómo? O sea, si eso no se mueve, digamos, hoy en día, lo que viene ahorrando, digamos, entre comillas, desde el año 2000 a la fecha, tiene otro valor totalmente diferente. Así es, eso es la realidad, que los valores que le pagan a la persona privada de libertad no se actualizan, como se actualiza un sueldo común y corriente que se hace en la práctica. Entonces puede ser que la persona esté 10 años trabajando porque tiene una condena larga y empezó a trabajar, como dice el doctor, en el año 2004 y hoy tiene 100.000 pesos de ahorro. Y uno dice, ¿qué hace con 100.000 pesos si agota la condena dentro de un mes? Y se compra 100.000 chupetines, le vale 100 pesos chupetín ahora. Doctor, y bueno, en esa misma línea de idea, Sí. o sea, pregunta yo, más precisamente si el servicio penitenciario, a ese dinero, pongamos, le ponían plazo fijo, digamos. Como No, para que se sí. mantenga. Perfecto. No, ese dinero que recibe la persona privada de libertad cuando cobra, ya sea en forma particular o en forma pública, se crea una cuenta a nombre del interno o de la persona privada de libertad, ¿sí? Como una caja de ahorro. Lo que cobramos, digamos, en caja de ahorro, sabemos que el interés que da la caja de ahorro es ínfimo, ¿sí? Imagínense lo que va manejando a lo largo de los años, ¿sí? Es más, la ley dice que si durante el cumplimiento de la pena el interno pide el fondo propio, el juez tiene que darle hasta el 30%. Pero si vemos, y hay casos reales en los cuales la persona privada de libertad tiene un chico autista o discapacitado y necesita comprar los remedios, sabiendo el costo de los remedios que hoy salen, y tiene 20.000 pesos en el fondo propio, si fuera el 30%, tendría que darle 6.000. Ni el blister de aspirina sale 6.000 hoy día. ¿Sí? Entonces, nosotros con criterio más amplio le damos el 100% del fondo propio, por más que el fiscal se oponga, porque la ley lo dice, le lo damos por una cuestión de humanidad y haciendo una cuestión de los tratados internacionales y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es una manera de descomprimir, ese es mi pensamiento, la cabeza de la persona privada de libertad. De que no genere, me han denegado, y puede generar un tumulto o un motín dentro de una carcelaria. Es una manera de descomprimir. Lo mismo que en la práctica, el beneficio de semilibertad y salidas transitorias, cuando se otorga, ¿sí? La ley también prevé que, de acuerdo al grado de confianza, va a hacer uso y goce de ese beneficio y por tanto se da bajo tuición. Es decir, hay una persona que asume el carácter de tutor para ir a buscarlo y dejarlo en la unidad carcelaria. Con el tiempo, la ley no lo prevé, pero se hace una práctica judicial. Los internos saben que cada 3 meses, ya me pueden quitar media tuición, ya me pueden hacer esto, ya me pueden hacer lo otro. Entonces vamos viendo, caso a caso, en qué situación podemos ir liberando esa obligación
sobre todo teniendo en cuenta de que la mayoría de las tuiciones son la familia y que más del 80% de las personas privadas de libertad son de escasos recursos, ¿sí? Entonces, y eso también vemos los datos de la realidad. En diciembre, ¿sí? Porque se maneja en el transporte público, en diciembre, ¿cuánto salía el boleto acá en Salta del colectivo? ¿Cuánto? En diciembre, no, en diciembre. Salía... Sí. No, acá subió hasta 690. Bueno, ahora, pero a diciembre del 2023 salía 130, ¿sí? Hoy salen 900, ¿sí? Si ustedes ven o se toman en cuenta, por lo menos acá en Salta Capital, allá en el interior no tanto, las personas que salen en semilibertad tienen que estar en las granjas, ¿sí? La granja número 7 está en camino a la isla, que está a 10, 12 kilómetros de acá del centro. La otra granja es en Rosario Lerma, que está a 30 kilómetros, ¿sí? Si tiene que hacer el trayecto ida y vuelta son 60 kilómetros y de acá 30 kilómetros promedio. Si la persona vive en el barrio 17 de octubre acá en zona norte y tiene que ir a la tuición, tiene que ir hasta camino a la isla, tiene que tomar 2 colectivos, ¿sí? Para ella y después 2 colectivos para la persona privada de libertad. Con lo cual, el pasaje de colectivo en diciembre salía 170. ¿Sí? Promedio que iba y volvía era 1.000 pesos. Hoy son casi 15.000 pesos por día. Porque la semilibertad es salir de lunes a viernes. ¿Sí? Ahora, si uno dice 15.000 pesos, si va entre varios, va 2 colectivos o 4 colectivos, que lo va y lo deja. ¿Sí? 15.000 pesos por día. A 5 días y al mes, y tiene que gastar casi 300.000 pesos o 200.000 pesos en colectivo. Y él cobra 40.000. Entonces, con esa visión de la realidad y a los fines de favorecer, como dice el artículo 1 de la ley, la adecuada reinserción social, hemos autorizado la quita de tuición para que la persona pueda desplazarse en colectivo y no afectar sus arcas económicas, porque ese es el ingreso para que él pueda tener un fondo de reserva, un fondo propio, un recurso económico que le va a servir cuando agote la pena. Doctor, disculpe, pueden salir bajo palabra, digamos. Bajo palabra de honor se les denomina técnicamente. ¿Sí? El convenio municipal no necesita la comisión. Creo que sí, no, el convenio sale con tuición, porque salen de la granja y llegan acá a Salta, ¿sí? Entonces, ese trayecto es con tuición. Porque yo tenía entendido de que la municipalidad, digamos, los llevaba, traía. Creo que en alguna época. En alguna época puede haber sido. En esta no creo. No he visto yo. Sí. No, hay muchas veces cuestiones internas. Por ejemplo, el convenio municipal estaba previsto que sea de 8 a 12 o 1, ¿sí? Y después de 4 a 6 de la tarde o de 2 a 6 de la tarde. Por una cuestión económica, por lo menos acá en Salta, ¿sí? La municipalidad dispuso que se haga jornada extendida, digamos, jornada completa. Entonces entran de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y eventualmente comen y le dan alimento en lugar de trabajo. ¿Sí? ¿Puede ser que algunos abogados hagan de acompañamiento de permiso? En la libertad de cada uno. Yo se pondría restricciones a que quién tiene que ser tuición. No va a la letra de la Constitución de la ley. Salvo que sea hincha de juventud, pero no. No, hablando un poco en broma es para distender un poco esto. No, hay, ya sé a qué caso se refiere, ¿sí? Pero porque son las excepciones, ¿sí? El abogado se ofreció como tuición porque la persona que salía en semilibertad iba a trabajar a su estudio. Entonces, en esos casos, sí, bueno, listo. ¿Qué más? Si la idea es que una adecuada reinserción social, si el abogado da su palabra y después no pasa algo con la persona, y bueno, muchacho, hacete cargo. ¿Por qué? Porque después eso va al colegio de disciplina y el tribunal de ética del colegio de abogados para decir, che, ¿es correcto esto? Ah, ahí está el colegio de abogados, nosotros no.
¿sí? Bien, con respecto a estos beneficios, perdón, y me faltaba decir, las salidas transitorias, ¿sí? También son progresivas. Cuando otorgamos las salidas transitorias es una vez al mes. De hecho, una vez por semana, me refiero. ¿Sí? Y en algunos casos son una vez al mes. La diferencia está con el régimen de visitas que se hace con custodia, y por un tiempo corto, mayor, no más de 30 minutos, el beneficio de salidas transitorias se puede otorgar hasta 12 horas, de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. ¿Sí? Y luego de ahí se va matizando de acuerdo con el cumplimiento del beneficio. No es que salidas transitorias salen los 30 días al mes, no. Puede salir una vez a la semana, una vez al mes, de acuerdo al caso. Por eso es que el tratamiento es individualizado. Aquí dice Soledad Rayel, levantó la mano. ¿Se consiguen las salidas transitorias del juzgado? ¿Qué es lo que concede respecto a la ejecución? O sea, ¿cómo se hace en la práctica, digamos? ¿Cómo se hace en la práctica? Se hace un acto, una resolución. O sea, todos los beneficios tienen que tener los informes de la unidad carcelaria. ¿Sí? Se le corre vista al fiscal. Si hay, bueno, yo generalmente para todos los beneficios, cualquier sea el delito, siempre trato de ubicar a la víctima. ¿Sí? Máxime cuando son abusos sexuales. ¿Sí? Y cuando son casos de violencia. ¿Sí? Porque generalmente las penas de violencia, son intrafamiliares y son penas cortas. ¿Sí? Y muchas veces vemos que en el tribunal de juicio, a la víctima, ¿usted está de acuerdo con el juicio previo? Sí, pero no le dice cuándo agota la pena. Y resulta que la persona ya estuvo a lo mejor 6 meses privada de libertad antes del juicio, le da una condena de 8 meses y en 2 meses está en la calle. ¿Sí? Y dice, ¿qué hace este muchacho tal? Nadie me avisó nada. Nosotros sí. Tratamos de avisarle para que, si son actos ya reiterados y reincidentes en tema de violencia, sepan de que esa persona, que eventualmente es peligrosa, en 2 meses agotó condena y es totalmente libre y no nos debe nada al juzgado. Sí, doctor. Una preguntita. El uso de dispositivos electrónicos dentro del cumplimiento de la pena, Sí. ¿eso está permitido o hay una ley nacional? La ley lo prevé. Ahí cuando les mostré en las reformas de la ley, una ley estableció el monitoreo electrónico. Pero en la práctica, Está hablando del uso de celulares. Si la persona en libertad puede usar el celular, sí. Estando dentro de la unidad nacional. Bien. Eso también está de acuerdo a la realidad de cada caso, digamos, de cada unidad carcelaria. En la época de la pandemia hubo un habeas corpus colectivo que se presentó por el tema del uso de celulares, en el cual se dispuso que, por la situación, tenían la libertad de usar todo, siempre y cuando lo registren, digan de dónde van a llamar y todo lo demás. Cumplida la pandemia, volvió al régimen, ¿sí?, normal y habitual. En cada unidad carcelaria hay teléfonos fijos. Si usó teléfono fijo, sabe de qué me refiero. ¿Sí? Ellos tienen, por supuesto, la obligación de decir a quiénes van a llamar. Y de acuerdo a qué pabellón están alojados y a la capacidad, le dan 2 o 3 llamadas por semana para comunicarse. Algunos son con tarjeta, ¿sí? Ahora, el uso de celulares está prohibido en las unidades carcelarias de la provincia de Salta. Por eso es que en la mayoría de las requisas y sanciones disciplinarias son por uso y hallazgo de celulares. Entonces, la persona que comete ese tipo de infracción o de falta es sancionado dentro del servicio penitenciario. No sucede lo mismo en otras provincias. En otras provincias tienen más libertad del uso de celulares. Acá no. Acá el hecho de tener los teléfonos en la unidad carcelaria es como que sería contradictorio decir, tenés teléfono pero podés usar celular. No. Lo que sí está permitido es el uso de computadoras en el caso de estudios que requieran la convención para acceder a las clases virtuales. Doctor, el nuevo artículo 17 Sí. en la ley de ejecución
habla en el inciso A de que para hacer uso de la semi-libertad tiene que haber pasado de la mitad de la condena un año posterior en prueba para recién hacer uso. Bien. Le pregunté un caso práctico, porque tengo un condenado por homicidio que es del año Perfecto. 2011. O sea, Bien. está con la La ley vieja. La ley vieja. La ley vieja, o sea, No le aplica No, eso no le- porque eso es desde julio del 2017 para adelante. claro, Julio 2007 para atrás, si el hecho fue cometido ahí, estaba cuestión- va. cuestión- Eso de la, eso- Sí. sí, No se aplica ahí la retroactividad de la ley cuando sí, se beneficia al imputado. sí. Es más, la Convención de Belén do Pará dice el famoso pro homine y el indubio pro reo, que también está en el Código Procesal y en la Ley de Ejecución. ¿Por qué? Porque la Ley de Ejecución dice, la persona privada, condenada a pena privativa de libertad, lo único que pierde es la libertad ambulatoria. El resto de los derechos lo ejerce conforme a su situación legal. ¿Sí? Entonces, en ese fallo de la Corte de Justicia de Salta, que si bien es una declaración de inconstitucionalidad para el caso específico, permite, en virtud del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder, la Ley Orgánica de la Justicia Penal, de que los juzgados inferiores deben seguir la misma interpretación. ¿Sí? Entonces, en el lineamiento de esa interpretación, nosotros podemos decir, escúcheme, la infraestructura de la cárcel no permite que la persona esté un año antes para que pueda gozar. Entonces, tratamos de buscar lo más adecuado al caso particular para que se dé cumplimiento a la finalidad que dice la ley, que es la reinserción social. La libertad asistida también establece, de acuerdo a la última reforma, una serie de requisitos, pero encima fija un plazo de 3 meses antes, dice, de que agote condena de poder salir. Entonces nosotros, en la práctica, ¿qué hacemos? Los requisitos más estrictos los ponemos en un lado, digamos, de la consideración y nos enfocamos más en el plazo legal de 3 meses. Si la persona está en los 3 meses para agotar, pero no hizo el periodo anterior, no le voy a decir, no, pues no va a salir porque no existe hace un año la progresividad. Cuando en la práctica el propio servicio penitenciario no está capacitado o no lo pone en práctica justamente ese periodo de progresividad. Entonces, ¿cómo le voy a exigir algo que es una falencia del Estado a través del servicio penitenciario, cargarlo a la persona privada de libertad de un requisito que no corresponde? ¿Sí? Y yo siempre hago persona privada de libertad porque las mujeres tienen una situación muy especial. No tienen granja, no tienen la progresividad que tienen los varones. Si son sujetas a medidas de seguridad, no tienen el pabellón de inimputable en el Ragones. Bueno, es una situación bastante delicada. A los que están haciendo preguntas por el WhatsApp, ya termino con esto y vamos a evacuar las consultas, las dudas que puedan tener. Entonces, como les decía, la última reforma, que es la ley 27.375, es de julio del 2017. Ahí, en el 56 bis, ter, quater y quinques, que eso es lo que creó la ley, habla justamente de los beneficios en el periodo de prueba. Pero más que ser amplio, fue restringido, muy restringido. ¿Sí? En el 56 bis, el que tenga la posibilidad de leer la ley y el artículo, establece una serie de delitos por los cuales la persona no puede acceder a la libertad condicional. Ese es el artículo que la Corte en el fallo Cañarima analizó, ¿sí? Analizó para determinar la inconstitucionalidad. El 56 ter dice que para los delitos sexuales tiene que haber un tratamiento especial, es decir, que la cárcel tiene que tener un gabinete técnico criminológico especializado en delitos sexuales, cosa que ni del año 96 lo tenían, del 2017 para acá tampoco. ¿Sí? Entonces me dice, che, ¿por qué pasa esto? Porque las leyes las dictan muchas veces los legisladores nacionales. Entonces se enfocan en una situación particular de una provincia o de un lugar de la nación argentina y creen que toda la Argentina está en la misma situación. Y no es así. El quater habla del régimen preparatorio justamente para la libertad asistida, la que decía recién. ¿Sí? Que 3 meses antes de salir debería cumplir ese régimen preparatorio, cosa que hoy la unidad carcelaria no está preparada para implementar ese régimen preparatorio. Por lo tanto, no puedo privarle a la persona privada de libertad, que si no cumplió con ese régimen previo, que pueda acceder a la libertad asistida si es un derecho.
Y en el 56, Quinque crea el Registro Nacional de las Medidas para Beneficios y otras medidas. ¿Sí? Hasta ahora no sé si está creado, ¿sí? Sinceramente. ¿Sí? Pero bueno, está en la ley. Doctor, el 56B, ese sería el caso de Torrico actual, acá un caso que conocemos, no sé si el juzgado. Sí, pero como Torrico está con la ley vieja, hay que atender a la ley vigente al momento del hecho, que exigía la ley de ejecución al momento del hecho. ¿Sí? Entonces, eso lo van a ver, bueno, ya lo vamos a ver, no sé cómo voy con el tiempo. Vamos bien, doctor. ¿Sí? Sí. Ok. En el caso de Torrico, doctor, sería como retroactividad de la ley anterior en beneficio del imputado, digamos, ¿no? O sea, es como... Claro, lo que pasa es que el Estado argentino, cuando firma tratados internacionales, va por este camino. Y los legisladores van por este camino. Y los jueces estamos al medio. ¿Qué camino tomamos? Si decimos respetar la Constitución en el artículo 31, entonces a los que respetamos la Constitución dicen, estos son los abre puertas, los gira puertas, los buenitos y todo lo demás. Pero estoy respetando la Constitución. O sea, bueno, también lo debatíamos, bueno, en la charla anterior también lo trajimos al doctor José Gana de recurso de inconstitucionalidad. Y, por ejemplo, si uno interpreta la Constitución Nacional con el 31, con el 75, inciso 22, y ahora con el fallo Fonterecchia, que es con el 27, también que el 27 dice siempre que se respete el orden interno de la Constitución, establecido por esta Constitución. Entonces, es como que los tratados quedan ahí medio en licitación. Claro. O sea, que es como que depende del... Porque siempre y cuando no estén en contra de los preceptos establecidos por el orden público del 1 al 43 o... Claro, pero eso es como decir, es opinión personal. Sí, no es como discutir. Yo firmo, sí, vamos a hacer fiesta de Halloween. Perfecto. Y viene mi hijo y dice, che, vamos a hacer fiesta de Halloween. No. Pero si vos has dicho que para todos vamos a hacer fiesta. No, bueno. ¿Sí? Entonces... es una cuestión de interpretación también, porque la interpretación de las leyes la hace el magistrado, ¿sí? En el caso particular, cuando hay conflicto de derechos, ¿sí? Ahora, depende de la formación que tenga el magistrado, es la interpretación que le va a dar a la ley. ¿Sí? Por eso es que, como ahí ustedes van a ver en la filmina, el fallo Cañarima del año 21, la Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad, hace un análisis del artículo 14 del Código Penal reformado por las leyes y el 56 bis con respecto a una persona que fue condenada por un delito de abuso sexual. ¿Sí? Planteando básicamente que la negativa a darle o otorgarle un beneficio previsto en la ley por el solo hecho de que esté previsto en la ley, pero que en la práctica la persona hizo todo lo necesario, adecuado, mínimo para reinsertarse, no existe motivo porque va en contra de la reinserción social, que es la finalidad prevista en la ley. ¿Sí? Y un fallo parecido de Cañarima a nivel nacional que se planteó ahora es el de los rugbyers, que es, o sea, también por el 80. También, que es también. También lo planteaba. ¿Sí? Es más, antes de Cañarima, en el 2021, estaba el fallo, no sé si Castillo o Costilla, del año 2015, si no me equivoco. ¿Sí? Que básicamente la Corte dijo lo mismo. En aquel momento estaba también la reforma y decía, no, hay que respetar esto. Entonces, Cañarima, si bien es con la ley nueva, Castilla era con la ley vieja, entonces seguía el mismo criterio. ¿Sí? Por eso es que muchas veces muchos abogados nos plantean jurisprudencia de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, y uno dice, qué linda que es la jurisprudencia, pero no estamos en Salta. ¿Sí? Salta tenemos esta doctrina, tratamos de adaptarnos un poco, pero hay la idiosincrasia del funcionario público, la idiosincrasia de la persona privada de libertad, la idiosincrasia de la sociedad salteña, es salteña. No es ni porteña, ni cordobesa, ni rosarina. Cuando uno busca fallos en este sentido, lea, no aparece el fallo de Cañarima, claro. Aparece el fallo de Mendoza. Córdoba. Exactamente. Es sí. por eso que salen los colegas. Así es. El fallo Cañarima lo pueden encontrar en la página del Poder Judicial.
en la biblioteca. ¿La falla del delito celeste o no? ¿O fue posterior? Creo que está, porque la Corte sacó un compendio en libro formato papel de distintos fallos y algunos mencionó, y creo que sí está Cañarima, sí, creo que está Cañarima como resumen, ¿no? Como el fallo completo, ¿no? Así que bueno. Ahora bien, otorgado el beneficio de semilibertad o salidas transitorias, uno dice, listo, ¿solucionado? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona privada de libertad puede incumplir con ciertas reglas que el juzgado le impone para el cumplimiento de esos delitos, de esos beneficios. ¿Sí? Entonces, en ese caso, haciendo término futbolero, cuando la persona comete por primera vez una falta, ¿sí? Puede ser que llegue tarde, puede ser que la cárcel dice, llegó coqueando, sí, tenía 50 pesos en el bolsillo, que no puede entrar dinero a la cárcel, no puede coquear. Entonces lo suspenden todo y vemos si corresponde esa suspensión, porque son faltas leves, entre comillas. ¿Sí? A ver, hace rato le decía que los internos, las personas privadas de libertad, se manejan mucho en el transporte público de pasajeros. ¿Sí? Entonces uno cree que, sí, me voy a tomar el colectivo, y el colectivo pasó y tuvo que esperar al otro. Entonces llega 15 minutos tarde o 5 minutos tarde y por ese motivo lo sancionan o nos avisan, le hacen la consulta. Mire, doctora, llegó tarde y lo incumple, que la verdad. Y es la primera vez. ¿Sí? O por ahí nos pasa a nosotros en libertad. Vamos circulando en nuestro vehículo y llegamos a una esquina cortado del tráfico. ¿Qué pasa acá? Y tenemos que dar una ronda, entonces el colectivo también tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, analizamos en cada caso particular si corresponde o no la suspensión, ¿sí? Si corresponde la suspensión, en mi caso particular, en mi juzgado, lo hacemos por decreto. Decreto fundado, en virtud de esto, suspensión. Otros juzgados pueden utilizar un auto resolutivo, ¿sí? Y lo mismo con la revocación. Si vemos que la falta es constante, grave o reiterada, ¿sí? Podemos revocarle el beneficio, decir, listo, se quedó sin beneficio, y espere la próxima evaluación, que son 3 meses, para poder pedir de nuevo el beneficio, a ver si nos da la confianza necesaria para ver de qué podés gozar de nuevo el beneficio. Y si no nos da la confianza necesaria, y tendrá que esperar otros 3 meses más, y así. ¿Sí? Y después verá si puede esperar 3 meses más o ya está en condiciones de gozar otro beneficio más amplio liberatorio, como puede ser una condicional o una asistida. Hasta aquí, en principio, era la primera charla. No sé cómo voy con el horario. Quedo abierto a cualquier consulta que lo puedan hacer. Ahí está la doctora Soledad Rayet también, que hace preguntas. Para consultas que puedan hacer acá los presentes o a través de la red. La idea es que el próximo lunes 25 podamos hablar de lo que es libertad condicional, asistida, prisión domiciliaria y medidas de seguridad. ¿Sí? Bajo este formato, ¿sí? A mí me gusta ir y vuelta, es como el truco. ¿Sí? Vamos orejeando y de acuerdo a quién es más mentiroso gana. ¿Sí? Doctor, Sí. usted habló hace rato de capacitaciones. Sí. La primera pregunta es si están incluidos los psicólogos de ahí. Sí. Porque me tocó un caso, y esto se lo comento, puede decir de alguno, un estudio interno que lo tengo metano. Pero resulta que el estudio que hizo la psicóloga cortó y pegó. Hasta, no sé, hasta el nombre creo que estaba. Sí. Bueno, sucede. Entonces, no, porque le salió mal los estudios y demás. Entonces yo pedí que se le haga el estudio, pero con los psicólogos del Poder Judicial. Sí. Y obviamente, si un lugar a ese pedido, la realidad no se respondía a la realidad. Bueno, con eso, que ha salido obviamente totalmente distinto, porque se hizo bien, digamos. Sí, con respecto a los informes técnicos criminológicos de las unidades carcelarias, uno tiene que entender, digamos, en la práctica, la ley es muy linda en la teoría, ¿sí? La ley dice que el juzgado de ejecución tiene que tener su equipo interdisciplinario. Equipo interdisciplinario que tiene que estar compuesto por agente social, psicólogo y psiquiatra, y eventualmente otro profesional de la materia. Y si analizamos más amplio,
hasta tiene que tener un intérprete de lengua de señas porque podemos tener una persona privada de libertad que sea sorda. ¿Sí? Yo algo sé, a ver, aprendí a saludar nomás en lengua de señas. ¿Sí? Entonces, para explicarle y el respeto a ese ser humano, tendría que haber un intérprete en lengua de señas como cualquier otro. ¿Qué pasa con los informes? Y está relacionado con la estadística y las políticas públicas. ¿Sí? El Consejo Correccional y el Gabinete Técnico Criminológico, así como la alcaldía estaba prevista para 350 personas y hoy tiene 900, ¿sí? Tiene 2 médicos, 2 psicólogos, entonces no es lo mismo atender 350 que 900. La unidad carcelaria número 1, que es la más, en cantidad, la más importante en Salta, estaba, como ya cumplió casi 80 años, estaba prevista para 750 personas. ¿Sí? Hoy tiene 1800 y casi rondando los 1900. Y tiene 2 psicólogos, 2 psiquiatras. Entonces, muchos vemos en la práctica que no tienen el tiempo material para atender a todas las personas, como dice la ley, periodo de observación, diciéndole, usted tiene que hacer esto, el tratamiento individualizado. O se demoran, o suceden los famosos copy-pego, y muchas veces copy-pego mal, ¿sí? Y yo digo, lo mismo pasa en el juzgado, ¿sí? Y hago mea culpa. Muchas veces los secretarios, los empleados se acostumbran al copy-pego. Digo, es lindo copy-pegar, porque no pensás. Pero no siempre es bueno. ¿Sí? Hay que pensar de vez en cuando. Y más ahora que se viene con la inteligencia artificial, más tenemos que pensar para no usarla, para pensar nuestra inteligencia natural, para poder hacer las cosas, para darle tratamiento individualizado. Sí. Doctor, disculpe, tengo preguntas en el chat. ¿Es necesario cumplimentar o estar formalmente ingresado en el periodo de prueba para estar, en principio, habilitado a acceder a la libertad asistida o condicional? ¿Qué sucede con las condenas cortas? Un poco larga la pregunta. Sí, el doctor Aguilera, la pregunta. ¿Qué gran parte de su tiempo privado de libertad la pasaron en la alcaldía? Y en ese tiempo no fue calificado. ¿Cómo resuelve esa tensión constante, doctor? Sobre Perfecto. todo respecto de la manifiesta discrecionalidad y o arbitrariedad de muchos comportamientos por parte de los efectivos penitenciarios. Sobre todo cuando el abogado defensor necesita ciertas constancias que están en el famoso legajo del condenado en el sector judicial. Y que ellos no dejan sacar fotos siquiera. Y que cuando le pide al juez que se remita a tal documentación que obra en tal forma de legajo, el juez no ordena remitir esa documentación. ¿Alguno tiene la credencial? ¿Alguno tiene la credencial de abogado? Sí. Sí, doctor. Cualquiera. Bien. Vamos a ver si nos ordenamos por parte. En mi caso particular, no hace falta que pase el periodo de prueba para obtener la libertad condicional y libertad asistida, sobre todo cuando vemos que la persona ha logrado un grado de confianza en la fase de tratamiento y tiene una condena corta o relativamente corta. ¿Sí? Lo que pasa es que en la práctica, si ustedes agarran la ley dice, la progresividad está dividida en periodos, ¿sí? Entonces dice, periodo de observación, de tratamiento, de prueba y periodo de libertad condicional. Entonces, la unidad carcelaria, o las personas que trabajan ahí, entienden de que tiene que ir pasando de uno a otro. ¿Sí? Entonces, muchos de los, bueno, ahora ya bajó la cantidad, porque ya en los cursos de capacitación les vamos diciendo, no es así, bueno, van entendiendo, ¿sí? Pero en algunos casos siguen manifestando que no accede a la libertad condicional porque no entró a prueba. ¿Sí? Por eso es que en la segunda charla vamos a hablar de libertad condicional, donde hablamos de esa situación. Con respecto a si están alojados en la alcaldía o comisarías en mayor tiempo, en condenas cortas, para pedir un beneficio o un derecho de la ley, en mi caso, la ley dice que hay que pedir los estudios a la cárcel. ¿Y cómo lo voy a pedir si nunca estuvo ahí? Sentido común y lógica, tienen que pedirle los informes al lugar donde estuvo alojado más tiempo. ¿Sí? Porque ahora, en la práctica, el sistema Iurix del Poder Judicial está todo
formateado, podemos decir de alguna manera, con formularios. Entonces, si yo le mando ese oficio con el mismo formato que le mandamos a la cárcel, le mandamos a la comisaría o a la alcaldía, no van a entender nada. Entonces, ¿cuál es la directiva que yo di al personal de mi juzgado y al funcionario? Ustedes pueden pedir la misma información, pero poniéndole otro texto. Entonces, a la cárcel se le dice cliché, se le pide los estudios técnicos criminológicos, artículos 3 y 13 de la ley 24.6 para el beneficio, con planilla de antecedentes, papá. En los casos prácticos, cuando están en las comisarías o en la alcaldía, señor, nos informe, se portó bien, hizo taller, tuvo visitas, cómo se llevaba con los muchachos, se cortó el pelo, si usted fuera maestro, ¿cuánto lo calificaría? Del 1 al 10, con ese texto, para que entiendan lo que la ley quiere, ¿sí? Entonces nosotros pedimos, ¿sí? Cuando son penas de hasta, podemos decir, 1 año y medio, y estuvo a lo mejor 8 meses en la alcaldía, y lo pasaron recién hace 1 mes a la cárcel, no le voy a pedir a la cárcel, tengo que pedir a la alcaldía o a la comisaría. Esa es la manera de trabajar que tengo en el juzgado. Y con respecto al acceso al legajo, yo también, como dicen vulgarmente, pateé la calle, ¿sí? Entonces yo sé que el rol del abogado o de la abogada es gastar suela, taco y zapatos, ¿sí? Y sandalias para las mujeres, ¿sí? Y sé lo que cuesta, digamos, la actividad afuera, ¿sí? De no ser empleado, ¿sí? Entonces, en los cursos de capacitación de la unidad carcelaria, les dijimos, ustedes, y ahí voy porque les pedía la credencial de abogado. Acá en toda credencial atrás está el artículo 54, ¿sí? Dice la dignidad del Código Procesal Civil y Comercial. Y dice, y eso es fundamental para ustedes, para que lo apliquen y no tengan miedo, dice, en el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados. Ese van a ser yo. No. Van a aparecer en el ejercicio como si fueran ese. Entonces, en los cursos de capacitación al servicio penitenciario, señores, ustedes los respetan al abogado, porque si no se van a comer una denuncia. No, que el jefe me ha dicho, no, que el otro... Pero vos me lo estás diciendo. Entonces, dame tu nombre, dame tu legajo, y yo te voy a hacer una denuncia penal. Acá está el legajo. ¿Sí? En la práctica, como a ellos no les gusta que lo revisen, y ellos creen que el legajo es... ¿sí? No. Entonces yo le digo, en las charlas de capacitación que hacemos ya de 4 o 5 veces, ahora tenemos otra, le decimos, el que nada teme, nada oculta. Y el que hace mal, puede corregir. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por... A mí me tocó un caso de servicio penitenciario, de que esas cosas que por ahí no, dicen ahora no pega onda, no había un empleado ahí de la casa, me trató mal el hombre, sí, no, porque usted que me quería hacer sacar todo, no, pues de la credencia, mire, dice, yo estoy ejerciendo acá, el sacrosanto Ministerio de la Defensa, así que usted me respeta y soy es más, voy a hacer conocer a sus superiores. ¿Sí? Después me andaba persiguiendo ahí pidiéndome disculpas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que tienen contacto con el público general, sea particular, o abogado, o algo del estilo, son personas que están en un rango inferior, podríamos decir, de la cadena de mandos. No, a mí el jefe me lo ha dicho. Y con eso creo que han solucionado todo. O muchas veces nos pasa que la gente llega al juzgado, no, allá me dijeron que venga acá, que el juzgado me tiene que dar permiso. ¿Quién le dijo? Hay una puerta. Entonces, como tenemos diálogo directo con el servicio penitenciario, en mi caso particular, o de la gente del juzgado, y creo que también el juego 2 lo hace, llamamos por teléfono, mándeme el listado de todo lo que tuvieron el tal día. ¿Por qué? Porque quiero sancionarlos a todos porque te han dado una mala información. Santo remedio.
Al otro día van y dan un poco más y dicen, tú me lleves ahí las facturas también. Porque tienen derecho a acceder al legajo de la persona privada de libertad. No es documentación oculta, porque si es una institución pública o semipública, el legajo es un instrumento público de acceso público. ¿Eso sanciona el juez, disculpe, doctor? ¿Cuál? La sanción que usted está diciendo. No, nosotros corremos vista al fiscal penal en turno ante una eventual comisión de delito de incumplimiento de deberes de funcionario público o desobediencia judicial. No saquen foto porque esto vamos a ver la otra charla, pero no sé. Disculpe, una pregunta a la doctora Samán. Las sanciones que aplica el servicio penitenciario por incumplimiento de su reglamento interno deben ser bajo control judicial, ¿verdad? Así se vuelta la doctora. Así es siempre, porque nosotros el artículo 42 del Código Procesal Penal dice que entendemos, los juzgados de ejecución entienden el grado de apelación las sanciones disciplinarias. Y una última, si le parece bien, doctor. No hay problema. 3 No, por 1 hagamos. abusando de su generosidad. Estamos en el Cyber Monday, yo sé que podemos hacer... Tiene que estar en el periodo de prueba para solicitar los beneficios. ¿Qué sucede si no hay cupos en la granja o unidad carcelaria semiabierta? Bien. Ahí habría que dividir en dos partes la pregunta. Dice, ¿tiene que estar en periodo de prueba para obtener beneficios? Sí, depende de qué beneficio. Si es semilibertad y salidas transitorias, sí o sí tiene que estar ahí. ¿Sí? Ahora, si no hay cupo en las unidades carcelarias y la persona privada de libertad fue promovido a prueba y solicita un beneficio y el informe del carcelario dicen que no se otorga porque no usó uso efectivo de esa salida de la granja, no es culpa de la persona privada de libertad. ¿Sí? Es una falencia del Estado, en la cabeza del servicio penitenciario, de no tener el cupo, no tener los recursos. Por lo tanto, si pide, hasta luego, será hasta la próxima, si solicita el beneficio, ya sea de semilibertad o salidas transitorias, y la negativa es porque no hizo uso efectivo de ese beneficio, en mi caso yo igual se lo otorgo. La diferencia está en que para gozar de las salidas transitorias no hace falta que esté en las granjas, ¿sí? Con que esté en periodo de prueba, porque el periodo de prueba es progresivo, ¿sí? Una salida mensual o semanal, 2 salidas, 3 salidas, 4 salidas, y en el lapso eso de los 3 meses, hasta que logra el traslado definitivo a la granja, ¿sí? Entonces, para las salidas transitorias, a mi criterio, no hace falta que esté alojado definitivamente en la granja para poder salir transitoria. Puede salir desde acá. Para la semilibertad ya es distinto, ¿sí? Entonces ahí analizamos en cada caso, si no tiene cupo, nosotros ordenamos que lo alojen sí o sí en la granja para poder gozar del beneficio. Doctor, disculpe, mecánicamente tiene también un cupo la cárcel, pero parece que es muy reducido. Tengo uno ahí que no lo pueden llevar. En la cárcel de Metam, en la UC2, el cupo original de personas privadas de libertad era de 95, si no me equivoco. Hoy hay 150. Y en el cupo de la granja penal, digamos, de la ciudad de Metam, el cupo creo que lo iban a extender por el uso de cucheta y esas cuestiones, pero creo que eran 15. ¿Sí? Ahora, iban a implementar algunas situaciones de compra de cucheta y para poder llevar más interno. Les vuelvo a aclarar, hay una situación muy de desigualdad objetiva ante la ley, porque las mujeres en Salta no acceden a las granjas penales. Recién en este año se está construyendo un pabellón en la granja 6 para mujeres, para que puedan hacer progresividad en la granja. Entonces, ¿qué se hacía? Porque al no tener prueba, no podían acceder a los beneficios. Entonces, aplicando el sentido común, un poco de lógica dentro de la realidad, ¿qué hacemos con las mujeres acá en Salta? Ellos tenían el periodo de tratamiento, se le decía, salir a limpiar afuera de la cárcel, a barrer la vereda.
o a ir al taller de la UC 1 a cumplir tareas de limpieza, acomodo, esas cuestiones. El extramuro que le dicen, ¿sí? Entonces, pero no lograban llegar a prueba nunca porque, claro, no tienen granja, ¿sí? Entonces, pero, digo, hagamos una cosa, en su momento hablando con las directoras, que luego la costumbre se fue haciendo más cotidiano. Escúcheme, si ustedes, el periodo de tratamiento es que salga a barrer y no tienen prueba, no podemos vulnerar un derecho. Entonces, hagamos una cosa. Una salida a barrer la vereda, tratamiento. 2, también. 3, ya es prueba. Entonces, así logramos que las mujeres puedan acceder a los beneficios de semilibertad y salidas transitorias. Si no, estaban excluidas de la realidad en el goce de beneficios, ¿sí? Eso hasta que, bueno, como le digo, ahora está en construcción el pabellón para mujeres en la granja penal número 6, ya va a ser distinta la realidad, veremos cómo nos vamos acomodando a esa realidad. Así que, bueno, muchas gracias por su atención, si no hay más preguntas. Sí. Si no me equivoco, máximo 50 personas. Máximo, ¿sí? Ahora, si se rompe una cama, se rompe 2, ya son 48. Es la realidad, ¿sí? Entonces, uno va acomodando. Muy buena pregunta. ¿Ves? Son cosas que van saliendo. No, estamos en un caso, estamos por resolver, que como en la granja penal van a cumplir tareas laborales como lo hacen aquí, ¿sí? La ART, que contratan las unidades carcelarias, las granjas, digamos, dice que los cubre a las personas privadas de libertad hasta los 60 años. ¿Sí? Entonces, si tienen 61 años, ya no les cubre la ART, entonces no lo quieren recibir en la granja, porque si se lastima, ¿quién se va a hacer responsable? Entonces uno empieza a aplicar el sentido común, que dice que es el menos común de los sentidos. Escúchame, si vos estás sabiendo de que a los 60 ya no lo cubre, ¿para qué esperar a llegar a los 60 para promover la prueba? Hacerlo antes, 10 años antes por lo menos, si tenés tiempo, o 3 años antes, para que tenga la RT y pueda ir allá, a la granja. Entonces, esa situación estamos analizando en el juzgado a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí? Pero se dio por primera vez un caso así, que claro, me dice, no lo recibo en granja. ¿Cómo lo recibí? No, porque la RT, ¿qué tiene que ver la RT? Ahí nos enteramos. Y digo, entonces, la capacidad de asombro en ejecución no se tiene que terminar nunca. Y en el derecho tampoco. ¿Sí? Porque siempre las conductas humanas son impredecibles. Y nunca nos podemos esquematizar mentalmente. ¿Sí, doctor? Disculpe una pregunta. Los amotinamientos. Sí. ¿Es una causa para que se anule el periodo de prueba? El amotinamiento es una falta grave. Discrecional, digamos, algo. Las faltas están establecidas en la ley, faltas leves, medias y graves, ¿sí? El amotinamiento es como falta grave, ¿sí? Cuando la persona entra en una situación así de amotinamiento, es una situación violenta, ¿sí? Como es falta grave, puede haber amenazas, puede haber rehenes, puede haber destrozos, ¿sí? De todo, ¿sí? Entonces, ante esas faltas, el servicio penitenciario sanciona a la persona y si venía haciendo las cosas bien, lo retrotrae. Le baja el concepto, le baja la calificación de concepto, conducta. Si estaba en confianza, vuelve al tratamiento a la primera fase y tiene que esperar, y así. Eso también es controlable por el juzgado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es un amotinamiento y la sanción se extralimita, por más que haya cometido un amotinamiento, puede ser declarada nula y mantener el status quo que tenía antes del amotinamiento. Pero se analiza en cada caso. Gracias a Dios, yo hace 8 años que estoy a cargo del juzgado, nunca tuve un amotinamiento. Nunca yo, ¿no? Sino que el de los muchachos que dependen del juzgado, de las chicas. ¿Por qué? Porque tratamos de tener un diálogo, una conversación, o como yo le decía, de ser más humanitario y distender las tensiones que pueda haber. En mi caso, en el caso del juzgado, yo doy permiso para que festejen los cumpleaños de ellos y del grupo familiar primario. Con prudencia. Mucha gratitud, doctor.
Sí. Muchísimas gracias, doctor, por el día de hoy, por la charla esta muy enriquecedora que nos dio, digamos, en el sentido de, o sea, para la práctica de lo que es ejecución. Le agradecemos mucho por la presencia en el día de hoy. Okay. Y también a todos los colegas, tanto por Zoom como los tan presencial, a Dani y los colegas, invitarlos a la próxima charla del doctor, como bien dijo, de lo que es libertad condicional, libertad asistida y medidas de seguridad. Prisión domiciliaria. Y prisión domiciliaria Y también. si tenemos tiempo, sanción disciplinaria. Pero vamos a ver, depende de los tiempos. Claro, para verlo el próximo lunes 25, o sea, el último lunes de este mes, de 13:30 a 15:30 igualmente. Sin perjuicio de eso, vamos a subir las grabaciones a nuestro canal de YouTube para que se puedan rever. Pongan el filtro. Sí, gracias. Bueno, colegas, queridos, por favor, me permiten una fotito antes que se vayan con el doctor. Ah, sí, no hay problema.